Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy traigo noticias muy graves desde Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky acaba de denunciar que en solo una semana, la primera semana de febrero, Rusia lanzó más de 2.000 drones, 1.200 bombas guiadas y 116 misiles contra territorio ucraniano. Y lo más impactante, todo esto ocurrió mientras se celebraban reuniones diplomáticas para buscar la paz. Esto es una locura total. Vamos a desglosar qué está pasando, las cifras, y por qué Zelensky advierte que si el mundo no responde, los ataques serán cada vez más brutales. Arrancamos. Vamos directo a los números porque son escalofriantes. Según el mensaje publicado por Zelensky en Telegram este domingo, más de 2.000 drones de ataque, 1.200 bombas guiadas, 116 misiles. Todo esto en 7 días. Una semana. Hagamos la cuenta rápida. Estamos hablando de más de 3.300 proyectiles en 168 horas. Eso significa aproximadamente 20 ataques por hora. Cada hora. Sin parar. Durante una semana completa. Pero espera, que hay más detalle. Solo durante el fin de semana, Rusia empleó 500 drones de ataque. Entre el viernes por la noche y el sábado por la mañana, más de 400 drones y 40 misiles. La noche del sábado al domingo, 101 drones más, de los cuales Ucrania logró derribar 69. Pero 32 llegaron a sus objetivos. Y estos ataques no están dirigidos solo a bases militares. Están golpeando infraestructura energética, logística, edificios residenciales, población civil. Esto no es una guerra convencional. Esto es terror aéreo sistemático. Y aquí viene algo que es increíble, pero en el mal sentido. Zelensky denunció que todos estos ataques masivos ocurrieron mientras se mantenían contactos diplomáticos para buscar una solución al conflicto. Hace pocos días hubo reuniones trilaterales en Abu Dhabi entre enviados de Rusia, Ucrania y Estados Unidos, supuestamente para hablar de paz. ¿Y qué hace Rusia al mismo tiempo? Lanza 2.000 drones sobre ciudades ucranianas. Es una hipocresía brutal. Se sientan a negociar con una mano, y con la otra siguen bombardeando. Zelensky lo dejó clarísimo en su mensaje. A pesar de estos esfuerzos, las fuerzas rusas continúan acosando a la población civil e instalaciones estratégicas de manera sistemática. Entonces, ¿de qué negociaciones estamos hablando? ¿Cómo puedes negociar la paz mientras lanzas 20 ataques por hora contra el país con el que supuestamente estás negociando? Es una farsa. Rusia está usando las conversaciones de paz como pantalla mientras intensifica los bombardeos. Y Zelensky lanzó una advertencia directa al mundo. Escucha bien lo que dijo. Si no hay respuesta del mundo, los ataques se harán más frecuentes. Y cada vez más brutales. Esto no es retórica. Es una advertencia real. Putin está probando hasta dónde puede llegar sin que Occidente reaccione. Y cada vez que no hay respuesta, Rusia interpreta eso como luz verde para intensificar los ataques. Zelensky fue muy claro en lo que necesita. 1. Misiles para sistemas de defensa aérea. Urgente. Porque Ucrania está derribando drones y misiles, pero no todos. Necesitan más capacidad. 2. Armamento adicional para las tropas que frenan esta agresión todos los días. 3. Presión constante contra Rusia. Sanciones más duras, aislamiento internacional. Consecuencias reales. Porque sin eso, Rusia simplemente va a seguir bombardeando sin límite. Y para que veas la brutalidad de estos ataques, vamos con un ejemplo concreto. En la madrugada del domingo, un ataque ruso impactó un edificio residencial en Kramatorsk, en el este de Ucrania. El resultado: un incendio que se extendió por 250 metros cuadrados, apartamentos del tercer piso destruidos, varios vehículos incendiados en el patio, la entrada principal del edificio bloqueada por la explosión, una persona muerta, 2 heridas. Esto es un edificio de apartamentos. Civiles. Familias durmiendo en sus casas. ¿Qué objetivo militar hay en un edificio residencial? Ninguno. Esto es un ataque deliberado contra población civil. Según el derecho internacional humanitario, esto es un crimen de guerra. Pero Rusia lo hace cada día. Y el mundo sigue profundamente preocupado pero sin tomar medidas reales. Ahora, para ser justos, Ucrania también está atacando. El Ministerio de Defensa ruso reportó que sus sistemas antiaéreos derribaron 22 drones ucranianos durante la última madrugada. 11 en la región de Briansk, 4 en Kaluga, 1 en Kursk, 6 sobre el Mar Negro. El sábado anterior, Rusia destruyó 82 drones ucranianos, principalmente en la región de Volgogrado, a 900 kilómetros de Moscú.
Y las autoridades de Belgorod, región rusa fronteriza, informaron de una persona muerta y 6 heridas por ataques de drones ucranianos entre el viernes y el sábado. Entonces, hay que decirlo, Ucrania también está atacando territorio ruso con drones. Pero, y esto es importante, hay una diferencia enorme en la escala. Rusia, 2.000 drones en una semana a Ucrania, probablemente unos 100 a 150 drones. Estamos hablando de una proporción de 20 a 1. Por cada drone ucraniano, Rusia lanza 20. Y además, los objetivos son diferentes. Ucrania apunta principalmente a infraestructura militar rusa, depósitos de combustible, bases aéreas. Rusia apunta a ciudades, edificios residenciales, hospitales. No es lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? Estamos viendo una intensificación masiva del conflicto justo cuando supuestamente hay conversaciones de paz. ¿Por qué? Varias razones. Primero, Rusia quiere negociar desde una posición de fuerza. Quiere demostrar que puede seguir castigando a Ucrania indefinidamente. Segundo, es una estrategia de desgaste. Destruir la infraestructura, quebrar la moral civil, hacer que el invierno sea insoportable para los ucranianos. Tercero, están probando las defensas aéreas ucranianas. Lanzar 2.000 drones sirve para identificar dónde están los sistemas antiaéreos, cuál es su capacidad, dónde están los puntos débiles. Cuarto, enviar un mensaje a Occidente. Si no nos dan lo que queremos en las negociaciones, esto va a empeorar mucho más. Y la gran pregunta es, ¿va a responder Occidente? Porque hasta ahora, la respuesta ha sido tibia. Más ayuda militar, sí, pero no suficiente. Más sanciones, pero con excepciones. Mucha retórica, pero poca acción real. Y mientras tanto, cada semana caen 2.000 drones sobre Ucrania. Las cifras denunciadas por Zelensky son brutales. Más de 2.000 drones, 1.200 bombas y 116 misiles en solo una semana. Y su advertencia es clara: si el mundo no responde, será peor. Esta guerra no está terminando. Al contrario, se está intensificando. Ucrania necesita más defensas aéreas, más armas, más apoyo. Y lo necesita ya. Porque cada día que pasa sin una respuesta contundente, Rusia interpreta eso como permiso para seguir bombardeando. Y al final, quien paga el precio son las familias ucranianas que duermen con el sonido de las sirenas antiaéreas todas las noches. Si esta información te parece importante, dale like, suscríbete para más análisis del conflicto en Ucrania, y déjame en los comentarios, ¿crees que Occidente debería enviar más armas a Ucrania o es hora de presionar para una paz negociada? Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Hasta luego.